Hoy estamos a celebrar, amén, del Papa San Celestino, a Santa Pudenciana. Vamos a decir dos palabritas acerca de estos dos santos. Empecemos por Santa Pudenciana. Era filla del senador Pudencio, y este senador fue convertido al cristianismo por el mismísimo San Pedro. Y cuentan que Santa Pudenciana tenía una hermana que se llama Santa Práxedes, que ambas hermanas son santas. ¿Y por qué fueron santas? Porque tuvieron el coraje de cuando llevaban al circo, por ejemplo, a los cristianos a ser sacrificados por los leones o por los gladiadores que los usaban como blancos, etc. Ellas llevaban los cuerpos de los mártires a su casa, los limpiaban y los enterraban. Enterraban en sus casas a los cristianos, corriendo el riesgo también de ser ellos muertas por hacer esta sepultura de los santos. Y es interesante porque en la casa donde ellas se hacían estas cosas se encontraron infinidad de restos, reliquias de mártires, o sea, confirmando la tradición de que enterraban los mártires en el jardín de su casa. Y ahora actualmente es una iglesia en Roma que se llama Santa Pudenciana, está construida sobre la casa y el jardín de estas santas. Y en esta iglesia de Santa Pudenciana hubo también un famoso milagro eucarístico de una hostia que no se sabe bien por qué, el sacerdote se le cayó la hostia y cayó en un champ. Y en el champ la hostia marcó con sangre y es como si hubiese limado el mármol del degrado que está al pie del altar. Es de los últimos milagros eucarísticos ocurridos, creo que sucedió a esto en el año 1920 aproximadamente. Respecto al Papa San Celestino, es un caso muy interesante. Allá por el siglo XII-XIII fue que el Papa de la época falleció y los cardenales se reunieron y no se ponían de acuerdo en elegir el pontífice, y pasó este cuento durante 2 años. Durante 2 años no había pontífice hasta que al final los ciudadanos de Roma amenazaron a los cardenales a que no les iban a pasar la comida durante el cónclave hasta que no eligieran un pontífice. Entonces los cardenales dijeron, bueno, vamos a tener que elegir alguno. Y era en ese entonces famoso un eremita que se llamaba Celestino, él era un monje eremita. Y cuentan que, bueno, dijeron, necesitamos un santo para la silla de Pedro, etc. Entonces propusieron a Celestino y eligieron a Celestino. Pero Celestino no estaba enterado del tema. Entonces los del cónclave se fueron hasta donde él moraba, en la sierra que está en la mitad del territorio de Italia, y le fueron a avisar de que lo habían elegido pontífice. Yo me imagino la cara que habrá puesto el cuitado de Celestino cuando se enteró que vino un montón de gente a caballo, todos los cardenales a caballo, etc. Y se bajan y le dijeron, tú eres el pontífice. Y claro, yo estimo que el pobre lo agarraron de sorpresa, en fin, y le dijeron, tienes que aceptar, porque hace 2 años que estamos sin papa, etcétera, etcétera, y tienes que aceptar. Y bueno, el cuitado de Celestino aceptó. Pero claro, él, en fin, su vocación era ser monje eremita, estaba muy feliz, dice que incluso tenía el don de falar con los animales, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es que se lo llevan al Celestino a Roma y lo coronan y hacen toda la ceremonia papal. Y claro, fue un desastre. Dice que el cuitado Celestino no se encontraba ahí en los palacios pontificios, y en fin, eso fue creo que en el mes de junio, julio,
Y cuando ya en diciembre dijo, no, todo esto no es para mí, entonces yo voy a renunciar. Y fue el caso de uno de los casos de renuncia pontificia. Y cuando renunció, incluso él quiso fugir a lo más longe posible de Roma. Y la cuestión es que al final el próximo papa mandó que lo detuvieran porque estaba huyendo para el lado de Grecia. Porque claro, cuando un papa renuncia, siempre están los que piensan que renunció por alguna cuestión X, obligado, lo que fuese. Entonces, para evitar un cisma, Celestino quiso huir. Entonces el papa que eligieron después, que no me lembro el nombre, lo mandó a pararlo, y le pidió que fuese se recluyese en un monasterio a unos 80 kilómetros al sur de Roma. Y ahí él fue con otros 2 compañeros monjes, acabó su vida en un monasterio, pero no acabó su vida como un papa emérito. O sea, en la Iglesia siempre hubo un papa. Eso del papa emérito es un cuento, una cosa absolutamente novedosa, y que a mí me llama mucho la atención cuando fue el tema de la elección del Bergoglio y estaba el Ratzinger, que renunciaron. Se menciona a ambos como pontífices. Y fíjense que cuando se habla de la pasión de Cristo, se fala de la pasión de Cristo con 2 nombres de pontífices, siendo pontífices Anás y Caifás. Y acá parecería también que como que la historia se repite en esta pasión que está viviendo la Iglesia. Bien, pero pasemos a otro tema. Yo tengo un particular gusto en ver a que los niños ofrezcan flores a la Virgen, porque eso es una cosa que estimo que la Virgen debe apreciar mucho. Hoy que es tan esquecida, tan atacada la Virgen, etcétera, que haya niños que ofrezcan sus flores a la Virgen, nos debe dar muchas gracias, estimo. ¿Y por qué lo hacemos? También, entre otras cosas, porque el mes de mayo es el mes de la Virgen y mes de mayo también es aniversario de Fátima. Y cuando uno piensa en Fátima, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo más importante de Fátima? Algunos podrán decir, bueno, lo más importante fue que confirma el tema de la devoción al corazón inmaculado. Sí, es cierto. Eso es la Virgen dijo que vino a establecer la devoción a su corazón inmaculado. Otros pensarán también que es importante Fátima nos viene a alertar sobre el problema del comunismo. Es cierto, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, etc. Ok, bien. Pero hay algo que creo que es sumamente importante en todo el tema de la revelación de Fátima, que es que la Virgen viene a confirmar la existencia del infierno. El siglo XIX fue marcado de alguna manera por el ataque a acreditar en el infierno. Y ese error es algo que aún hoy en día se sigue expandiendo, ¿no? Entonces, Fátima nos viene a lembrar de que el infierno existe. El 13 de julio, la aparición del 13 de julio, la Virgen dice que estaba con sus manos juntas y bajó las manos y un rayo de luz hizo como una llanela, un chão. Y en esa llanela, los 3 videntes, Jacinta, Francisco y Lucía, vieron el infierno. Y vieron el infierno como un gran lago de fuego preto, y las almas que dicen que estaban bullendo como si fuesen, ¿cómo se dice?
como chispas de un fuego, ¿no?, que caían y que se distinguían las almas de los demonios, porque los demonios tenían figuras horribles. Y cuenta Sor Lucía en sus memorias que fue una visión, la del infierno, que duró apenas unos segundos. Y dice que fue tan impresionante que ella pensó que si duraba más, veía más ese horror, hubiese muerto de terror. Incluso creo que Jacinta fue hasta que gritó aterrada de ver la cantidad de almas que caían en el infierno, que dicen que era como una nevada continua. Bien, cuando uno piensa que eso fue en el año 1917, sin internet, sin televisión, sin cine, sin celular, etcétera, sin drogas, o habría poquísimos lugares donde habría drogas, etcétera, ¿cómo será hoy el infierno? Entonces, viene bien que aprovechemos este mes de mayo y esta enseñanza que nos da la Virgen de Fátima para considerar y meditar que el tema del infierno no es una leyenda. El tema del infierno es una cosa sumamente real, cierta, es dogma de fe. Y que podemos caer en el infierno. Eso es lo más terrible. No es que es una cosa que pasa ya longe y, en fin. No, podemos caer. Y podemos caer, no sé, esta misma noche, si Dios nos llamase, eventualmente, tal vez. Entonces, debemos meditar con una cierta frecuencia, diría, en el tema del infierno, para y bajar al infierno. Bajar ahora para no tener que bajar después. Hay una anécdota que a mí siempre me impresionó cuando uno estudia la vida de Santa Teresa de Ávila, que fue una santaza, una mística impresionante. Ella decía que la gracia más grande que Dios le había dado no fue el tener éxtasis con la Santísima Trinidad y diálogos con nuestro Señor y cosas así. Dice que la gracia más grande que había recibido Santa Teresa fue la de ver el lugar que Dios le había preparado a ella si continuaba siendo una freira morna. No lee eso, dice. ¿Cómo? ¿Ella, una freira morna? Una freira del siglo XVI, del siglo de oro español, un siglo en donde España dio yo creo que la mayor cantidad de santos, el siglo del Concilio de Trento, ¿ella morna? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué somos nosotros? Porque, ojo, tal vez es cierto, Santa Teresa, después de eso comienza la reforma del Carmelo, etcétera, etcétera, pero aún así eran freiras que vivían en pobreza, eran freiras que vivían en oración, o sea, tal vez tendrían alguna relajación en las reglas, pero ¿nosotros qué? Entonces, realmente es un tema que debemos meditarlo. Y me lembro siempre que una vez estaba pregando un retiro, y cuando terminó el retiro, uno de los ejercitantes me dijo que una de las cosas que más le había chocado en el retiro era el considerar el tema del infierno. ¿Y qué cosa del infierno?, le pregunté. Y me dijo, la eternidad del infierno. Porque en este mundo todos sufrimos alguna vez una enfermedad, alguna cruz, etcétera.
Pero un día eso termina. Incluso cuando quien no ha sufrido algo, un dolor muy fuerte, muy intenso, y dice, bueno, me muero y acabó. Ahí ya no. Ahí no te vas a morir. Va a ser eterno. Entonces va a ser mientras Dios sea Dios, el sufrimiento, el padecimiento. Lémbrense que el catecismo nos enseña que hay dos tipos de pena en el infierno. La pena de sentido, que es la de quemarse, la de escuchar gritos, alaridos, blasfemias, llantos continuos, sentir el cheiro de cosas horribles, el gusto de cosas espantosas, asquerosas, en fin, ver cosas horribles también, etc. Más lo que incluso de acuerdo a lo que con lo cual más hemos pecado, en ese punto más vamos a sufrir. Pero incluso la pena de sentido, dicen los teólogos, que no es la más importante. La pena más importante es la pena de daño, que es el no ver a Dios. ¿Y por qué la pena de daño es la más importante? Porque el alma está hecha por Dios y el alma anhela volver a Dios. Es como, no sé, los ojos están hechos para la luz y lo que deseamos es ver. Entonces, imagínense si a nosotros a veces nos puede aterrar la oscuridad, la falta de luz, etc. Cuánto más el alma deseará ver a la luz eterna, estar en la presencia del Eterno. Y ese deseo que el alma tiene naturalmente por volverse a unirse al Creador, ese deseo va a verse frustrado por la condenación eterna. Entonces debemos de cuidar con mucha delicadeza el evitarnos ir al infierno. Debe ser algo que continuamente nos tenemos que pensar, especialmente cuando seamos tentados, ¿no? Es decir, no, esto no puedo hacer porque estoy jugándome la eternidad. Si no es por amor a Dios, por lo menos por temor al infierno. No es lo más perfecto, sin duda, pero dicen que el primer grado de la perfección es el temor a Dios, porque eso me evita ofender a Dios. Y volviendo a Santa Teresa, que es una contemplación que podemos hacer, dice que Santa Teresa vio el buraco. Todos hemos visto en un cementerio esas paredes llenas de nichos, se dice, de nichos. Y eso lo podemos imaginar, ver una pared toda oscura, llena de fumo, en fin, sucia, hedor, escuchar los gritos, etcétera. Y vemos un buraco ahí que está vacío, y hay otro buraco vacío, y cuando nos acercamos a ver el buraco, vemos nuestro nombre. Porque si Santa Teresa tenía un buraco en el infierno, nosotros también lo tenemos. No crean que no está. Y dice nuestro nombre. Y la data de nacimiento y la data de defunción. La data de defunción la conoce Dios. Podemos leer nuestro nombre, nuestra data de nacimiento y la defunción en puntos suspensivos. Y quiera Dios que nunca lo ocupemos. Quiera Dios. Así como Santa Teresa no lo ocupó, quiera Dios que nosotros no lo ocupemos. Pero para no ocuparlo, tratemos de considerar la meditación del infierno con alguna frecuencia. Cuando uno lee la vida del santo cura de Ars, dicen que el santo cura de Ars falaba y predicaba del infierno el 80% de sus sermones. Yo me imagino las críticas que tendría el pobre cura. Pero claro, ¿por qué predicaba del infierno? Porque es una de las grandes realidades de nuestra vida. O ir al cielo o ir al infierno. Un día acabará
nuestro paso por esta breve vida, y un día empezará una eternidad, de cielo o de infierno. Entonces, no dejemos de considerar esta cosa y no dejemos de incluso hasta de agradecer a la Virgen de Fátima que nos haya recalcado este punto. Recuerdo que hace unos años, cuando estaba trabajando en Buenos Aires, teníamos 500 meninos para primera comunión. Entonces teníamos un ejército de catequistas, etc. Y una vez vino una may de uno de los meninos a pedirme un favor. Dice: padre, necesito pedirle algo. Sí, ¿qué le pasa? Mira, quisiera que le digas a la catequista de mi filho que no le enseñe nada del infierno. ¿Cómo? Sí, no, porque tengo miedo de que mi filho tenga pesadelos. Mira, hay un problema. ¿Cuál? Es que la Virgen enseñó del infierno. Yo no puedo acusar a la Virgen de falta de pedagogía. Claro, si la Virgen a niños de 6, 7 y 9 años le muestra el infierno, jolines, yo no le puedo enseñar otra cosa. Y si la Virgen le enseña a niños el tema del infierno, es porque es importante que los niños sepan: hay infierno. ¿Por qué? Porque el niño, una vez que marca esa verdad de fe, en su conciencia, en su inteligencia, eso le va a ayudar sin duda en su camino por este valle de lágrimas, sin duda. ¿Cuántas veces uno hasta en confesión escucha a niños y no tan niños decir: no, yo me vengo a confesar porque tengo miedo del infierno? Bendito Dios. Entonces, cree en el infierno. Ojo, es dogma de fe, no es una leyenda, es dogma de fe. Entonces, si la Santísima Virgen mostró el infierno, es porque hay infierno, y acabó. Recuerdo que en el año, no sé si fue en 1998, 99, en diciembre de esos años, Juan Pablo II se le ocurrió decir de que el infierno en realidad no era un lugar, era un estado. Entonces, estaba en aquel entonces en Portugal, y en los periódicos hacían siempre brincaderas. El diablo andaba de un lado al otro porque no sabía dónde estar. Pues no había un lugar para el infierno, según Wojtyla. Entonces, ¿cómo que no hay un lugar? Si la Virgen se lo mostró. La Virgen mostró un lugar. Es que no, las almas no ocupan espacio. Ok, pero están en alguna parte. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un elefante vermelho, piensen en un elefante vermelho. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Entonces, hay infierno. El bribón de Bergoglio decía que el infierno era voltar a la nada. ¿Cómo voltar a la nada? O sea que la Virgen, ¿qué cosa mostró en Fátima? Los evangelios falan del infierno 78 veces. ¿Saben cuántas veces fala del bautismo? 3. Y sin bautismo nadie entra al cielo. Y del infierno 78. Porque es como decirnos: mire, si no se salvan por amor a mí, sálvense por no ser bobos. Entonces, hay infierno, podemos caer en él. No, pero Padre, Dios es infinitamente misericordioso. Sí, es cierto. Pero es infinitamente justo. Y todo un Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por amor a nos. ¿Y qué vamos a decir en el día de juicio si nuestra vida no fue acorde a lo que Él nos mandó? Yo no sabía, mentira. Mentira. Hasta los paganos saben que hay un lugar de castigo. Lo presume, el alma lo presume. Entonces, hay infierno,
podemos ir a Él y nosotros debemos usar nuestro tiempo para trabajar en no caer en el infierno y ganar un cielo. Que la Virgen Santísima nos dé esa lucidez, esa aceptación de esta verdad de fe que a mucha gente le aterroriza, para que la aceptemos y evitemos de todas maneras el caer en él. Que Nuestra Señora, el corazón inmaculado de María, tenga misericordia de todos nosotros y un día podamos gozar eternamente en un seno con Él. Ave María.